Buenas tardes, soy la doctora Shirley Kingman. Quiero agradecer a la doctora Noelia por la invitación a participar de este foro chat sobre migración, desplazamiento forzado y construcción de la paz. Mi ponencia es sobre el movimiento por los derechos humanos, por los derechos de los migrantes y refugiados, sus retos y las prácticas para la inclusión y cohesión que ha llevado a cabo para apoyar a este grupo tan vulnerable. El objetivo es analizar críticamente la estructura, estrategias y efectividad del movimiento por los derechos de los migrantes y refugiados, desde una perspectiva global y regional, con énfasis en su hermoso país, Venezuela, Gaza, Cisjordania y Sudán. Aquí abordaré conflictos como la xenofobia, políticas migratorias represivas, desplazamientos forzados, también la transformación del conflicto, que exige políticas humanitarias que respaldan a comunidades desplazadas y combaten la criminalización de la migración. Y también revisaremos quiénes son los actores, estrategias y desafíos en el contexto global contemporáneo. Este movimiento comenzó formalmente con la creación del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en 1950 y se formalizó con la fundación de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, en 1951, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ha estado trabajando en la protección de los derechos de los migrantes y la gestión de la migración durante más de 70 años. El movimiento por los derechos de los migrantes y refugiados puede conceptualizarse como una red transnacional de actores estatales y no estatales que comparten el objetivo común de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, independientemente de su estatus migratorio. Entre los actores claves en los que se apoya el movimiento se encuentran agencias internacionales como ACNUR, OIM, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. También se encuentran redes transnacionales como Derechos de los Migrantes Internacionales y Redes Sin Fronteras, los colectivos locales como por ejemplo clínicas legales comunitarias, redes de acogida, iglesias, universidades, gobiernos locales con políticas inclusivas. El siglo XXI ha sido testigo de uno de los mayores desplazamientos humanitarios de la historia moderna. El fenómeno migratorio contemporáneo se ha convertido en uno de los retos más complejos y persistentes de la política global. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados y Desplazados, la cifra de 123 millones de personas desplazadas forzosamente a finales del 2024 y 122 millones hasta abril del 2025 refleja no solo una crisis humanitaria de escala histórica, sino también la necesidad de repensar los marcos de protección internacional. En este contexto, los movimientos sociales transnacionales por los derechos de migrantes y refugiados han desempeñado un papel crucial en la defensa de la dignidad humana, la transformación de políticas represivas y la construcción de alternativas de integración social y económica. A escala global, la crisis en Sudán, Myanmar, Ucrania y Palestina marcan la agenda internacional de desplazamiento. Estas emergencias generan múltiples dimensiones de vulnerabilidad: violencia armada, persecución política, desastres ambientales, pobreza y exclusión social. En este contexto, el movimiento transnacional por los derechos de los migrantes ha llevado a cabo estrategias que incluyen incidencia ante organismos multilaterales, campaña contra la xenofobia, asistencia directa en rutas de migración y promoción de marcos de protección, como por ejemplo el principio de non-refoulement o principio de no devolución establecido en Ginebra, Suiza, durante la Convención del Estatuto de los Refugiados en 1951. Para quienes no conocen este término del non-refoulement, hace referencia o es una norma del derecho internacional que prohíbe a los estados devolver a una persona a su país o a otro territorio donde corra peligro de persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política. Revisemos ahora el caso Venezuela, éxodo regional, sus causas y respuestas de protección. El éxodo venezolano constituye una de las mayores crisis migratorias de América Latina y el Caribe. Esto a causa de la crisis económica prolongada, crisis política e institucional, inseguridad y violencia social,
el colapso del sistema de salud y servicios públicos. Para mayo del 2025 se estima que entre 6 y 7 millones de personas venezolanas residen fuera de su país, de las cuales la gran mayoría permanece en la región. Pero ¿cuáles son las rutas y los riesgos que existen en estos desplazamientos? Uno de los puntos más críticos es la selva del Darién, entre Panamá y Colombia. En 2023 se registró un récord de más de 520.000 cruces, pero en 2024 la cifra descendió en un 42%. Aún así, la ruta sigue siendo letal. El 68% de quienes la cruzan son venezolanos, expuestos a abusos, extorsión, trata y muerte. Organizaciones como ACNUR, la OIM y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos han reforzado la vigilancia y asistencia humanitaria en la zona. El caso del Darién es paradigmático, porque a pesar del monitoreo y la documentación de violaciones sistemáticas de derechos humanos, las políticas de los países de tránsito y destino continúan enfocándose en medidas de control fronterizo más que en la protección. Ante esta situación se han creado políticas de regularización e integración, como por ejemplo Colombia implementó el Estatuto Temporal de Protección con una vigencia de hasta 10 años. Para el 2024 ya se habían otorgado 1.86 millones de permisos y se anunció una vía especial para 540.000 cuidadores de menores venezolanos. En Perú se lanzó en 2023 el carné de permiso temporal, beneficiando a más de 120.000 personas en su primer tramo y ampliando derechos laborales y sociales. Estados Unidos prorrogó el TPS o estatus de protección temporal que se implementó en el 2021 para los venezolanos y se prorrogó hasta septiembre del 2025, aunque la redesignación que se hizo en 2023 estuvo marcada por varios litigios. ¿Qué papel ha tenido el movimiento de los derechos de los migrantes y refugiados en Venezuela? Aquí las organizaciones transnacionales y locales cumplen funciones clave, como por ejemplo la incidencia política, presionan para mantener y ampliar medidas de regularización, la asistencia legal y documentación, ayudan a migrantes a formalizar su estatus. Tercero, contrarrestar la xenofobia, campañas mediáticas para visibilizar aportes económicos y sociales de la población migrante. Y cuarto, el monitoreo de abusos, especialmente en fronteras y centros de detención. Un actor central es Migrant Rights International, fundado en 1994, que articula redes de base para llevar las demandas de los migrantes a foros internacionales como la ONU. El caso venezolano ilustra claramente los desafíos del movimiento por los derechos de los migrantes y refugiados, pues a pesar de los esfuerzos coordinados, persisten brechas significativas entre el financiamiento, el acceso a derechos básicos y protección contra la xenofobia y discriminación. Ahora veamos el caso Gaza y Cisjordania y la escala de desplazamientos en contextos de guerra. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, y OCHA, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre 2024 y 2025, alrededor de 1.9 millones de personas, es decir, más o menos el 90% de la población de Gaza, fueron desplazadas por causa de las operaciones militares, mientras que en el norte de Cisjordania se produjo el mayor y más prolongado desplazamiento desde 1967. ¿Qué papel cumple aquí el movimiento? Primero, la protección y el acceso humanitario, a través de redes de ONGs locales e internacionales, junto con agencias de la ONU. Exigen corredores humanitarios, documentan violaciones de derechos humanos y proveen refugio, agua y asistencia psicosocial. Segundo, la incidencia global. Esto lo hacen a través de campañas entre parlamentos y organismos multilaterales. Buscan frenar las expulsiones forzadas, garantizando el derecho de asilo y permitiendo la reubicación temporal de personas en situación crítica, por ejemplo, heridos, menores, personal médico, etc. El movimiento en esta región no solo responde a la emergencia, sino que visibiliza el vínculo entre desplazamiento forzado y violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario. Vamos a revisar ahora el caso de Sudán, la magnitud de la crisis. Sudán se ha convertido en el epicentro de la mayor crisis de desplazamiento del mundo.
Para finales del 2024 se contabilizaban 11 millones de desplazados internos y más de 3,7 millones de refugiados en países vecinos. En 2025, la cifra se elevó a 12 millones de personas desplazadas, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En este caso, el reto para este movimiento por los derechos de los migrantes y refugiados ha sido mucho más duro. Por ejemplo, ha trabajado en protección transfronteriza, presionando para garantizar acceso seguro a países vecinos, ya que las políticas de externalización de fronteras, la criminalización de la asistencia humanitaria y la proliferación de centros de detención para migrantes ilustran cómo los estados han desarrollado respuestas que priorizan la seguridad sobre los derechos humanos. Segundo, prevención de hambruna ante la crisis alimentaria. Ha hecho coordinaciones con redes humanitarias. Tercero, la respuesta sanitaria, dando atención a brotes de cólera y otras enfermedades en Darfur. Y cuarto, a nivel político, ha realizado campañas ante el Consejo de Seguridad de la ONU para exigir el cese al fuego y la apertura de corredores humanitarios. Dentro de las estrategias de transformación del conflicto, el movimiento por los derechos de los migrantes y refugiados opera bajo una lógica transformadora que va más allá de la asistencia inmediata, yendo de la seguridad a la protección. Para ello, cuestiona las políticas basadas en la securitización de las fronteras, promoviendo marcos de protección internacional y fomentando iniciativas como la ciudad de santuario. Trabaja en regularización e integración socioeconómica, impulsando programas amplios de documentación y acceso al trabajo formal, reduciendo la explotación laboral y tensiones sociales. Genera medios de vigilancia y realiza denuncias, es decir, documenta muertes y desapariciones en rutas migratorias, exigiendo operativos de búsqueda y rescate. Y finalmente busca la solidaridad transnacional y el cambio cultural, promoviendo campañas contra la detención y la deportación arbitraria, generando un debate global sobre la legitimidad de las fronteras y el derecho a la movilidad. Lamentablemente existen barreras también que dificultan el trabajo de este movimiento, como por ejemplo las limitaciones del marco jurídico internacional, que son significativas e impiden abordar las causas contemporáneas de desplazamiento. La definición de refugiado de la Convención de 1951, centrada en persecución individual, resulta insuficiente para abordar desplazamientos causados por violencia generalizada, colapso estatal o degradación ambiental. Otro obstáculo son las brechas de financiamiento. Los reportes de ACNUR y otras estrategias documentan brechas y otras agencias, documentan brechas crónicas de financiamiento que limitan la capacidad de respuestas del sistema internacional. La crisis venezolana, por ejemplo, mantiene un nivel de financiamiento de apenas el 60% de las necesidades identificadas, restringiendo la efectividad de los programas de protección y asistencia. El deterioro de las condiciones en muchas rutas migratorias, el aumento de narrativas xenófobas y políticas restrictivas. Sin embargo, haciendo una evaluación de resultados y su impacto, el movimiento puede identificar logros concretos en términos de número de personas protegidas bajo marcos especiales, recursos movilizados para asistencia humanitaria, casos de litigio estratégico exitoso, cambios normativos a nivel nacional y regional. Más allá de los indicadores cualitativos, el movimiento ha contribuido a transformaciones cualitativas importantes, como por ejemplo el cambio en las narrativas públicas sobre migración. Y aquí quiero detenerme un momento para hacer una aclaración. Muchos nos referimos a quienes han salido del país por rutas alternas como ilegales. Y quiero que sepan que el término migración ilegal hace que de forma errónea se asocie a los migrantes indocumentados con criminales. Y esto genera una reacción negativa que desemboca en incidentes violentos con graves violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, el término correcto para estas personas es indocumentado. También se ha conseguido el fortalecimiento de capacidades de organizaciones locales, el desarrollo de jurisprudencia internacional, la construcción de redes transnacionales sostenibles. Ha sido arduo el trabajo desarrollado por este movimiento dentro de las buenas prácticas para la inclusión y la cohesión social, por lo que hace
algunas recomendaciones prácticas. Primero, regularización amplia y predecible, permisos de trabajo multianuales, interoperabilidad documental regional. Segundo, canales seguros y corredores humanitarios, especialmente en zonas de conflicto como Gaza y Sudán. Protección infantil y de género, atención psicosocial, prevención de trata y reunificación familiar. Cuarto, campañas públicas contra la xenofobia para contrarrestar discursos de odio y desinformación. 5. Fortalecimiento de mecanismos de responsabilidad compartida. Sexto, desarrollo de mecanismos innovadores de financiamiento. Séptimo, programas de formación y capacitación técnica. 8. Transferencia de recursos directa a organizaciones locales. 9. Desarrollo de liderazgos migrantes y refugiados. 10. Desarrollo de campañas de comunicación basadas en evidencia. 11. Uso estratégico de redes sociales y medios digitales. Y finalmente, la construcción de alianzas con medios de comunicación progresistas. En conclusión, el movimiento por los derechos de los migrantes y refugiados ha demostrado ser un actor indispensable en la transformación de conflictos contemporáneos. Su trabajo combina acción humanitaria inmediata, defensa de derechos humanos e incidencia política internacional. Casos como Venezuela, Gaza, Cisjordania y Sudán, así como la migración a través del Darién, ilustran cómo la migración forzada no es solo un fenómeno humanitario, sino también político y estructural, que demuestra además las limitaciones del movimiento por los derechos de los migrantes y refugiados. Por un lado, se han desarrollado marcos normativos innovadores como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia, el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia para Extranjeros en Perú y el TPS en Estados Unidos. Y por otro lado, persisten desafíos estructurales relacionados con la securitización de la migración, brechas de financiamiento, fortalecimiento del nacionalismo, las crisis económicas en países de acogida, la instrumentalización política de la migración y las restricciones del marco jurídico internacional. La tarea que queda pendiente consiste en consolidar los marcos de cooperación internacional que reconozcan la movilidad como un derecho humano y no como una amenaza. Muchas gracias. Hasta aquí mi ponencia. Buenas tardes.